los tambores de Muy buenos días progreso. a todas las personas que nos ven. Son las 11:05. Hoy martes 11. Yo quiero saludar a todas las personas que se conectan en este momento a través de capriles.tv. También estamos saliendo por otros portales, Noticias 24, El Universal, otros portales, su noticiero, que nos dicen que se están conectando, y seguramente otros que están conectándose. Este va a ser nuestro primer programa. Sin embargo, vamos a estar todas las semanas haciendo un programa especial, un conversatorio con todos, con todos ustedes, y voy a estar invitando todas las semanas un grupo de periodistas. La idea es que podamos hacer esto interactivo. Muchos se preguntan, ¿por qué arrancar este programa y a qué se debe la iniciativa? Fundamentalmente, ustedes lo saben, del problema, la dificultad que tenemos en este momento de poder comunicarnos en vivo con todos los venezolanos y venezolanas, poder transmitir informaciones, poder dar información de todo lo que ocurre en nuestro país, pero en tiempo real, que las personas puedan, en el mismo momento en que están pasando las cosas, tener un canal de comunicación que les pueda hacer llegar la información. Este espacio, yo quiero que hemos decidido con el equipo que se va a llamar Venezuela Somos Todos, y la idea es que pueda ser todos los martes entre las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Todos los martes de 11 a 12, Venezuela Somos Todos. Estamos utilizando, esto sale a través de internet, pero también estamos utilizando las redes sociales. Las personas que nos están viendo en este momento, o que también nos están escuchando, nos dicen que estamos saliendo a través, por ejemplo, de la radio Rumbera Tuy. Eso es en nuestros valles del Tuy del estado Miranda. Las personas que nos ven o que nos escuchan y que utilizan las redes sociales pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones a través del hashtag HT, que lleva la palabrita que se utiliza, la letra, el símbolo que se utiliza, Capriles TV. Por allí nos puede mandar todos los comentarios, las preguntas, las vamos a estar revisando. Yo quiero darle la bienvenida a 4 periodistas que nos acompañan el día de hoy. Aquí, en primer lugar, a Elvia Gómez del Universal, por aquí a José Luis Paniagua de la agencia de Noticias F, por allá a Jessica Vallenilla de Unión Radio y Aniger Esteves de Noticias 24. La idea es que ustedes puedan hacerme preguntas. Yo quiero hacer una introducción muy corta y después hacer esto una conversación de distintos temas de interés nacional, de muchos temas que ocupan a todos los venezolanos, inquietudes que hay, hacia dónde vamos, cuáles son los siguientes pasos, qué vamos a hacer en toda la coyuntura que estamos viviendo. Y yo quisiera hacer una pequeñita reflexión sobre una noticia que vimos ayer, que estaba en algunos medios impresos, en algunas radios, televisión, sobre planes que tiene la oposición, planes que se están gestando desde Colombia, situaciones se está preparando todo un plan para invadir a Venezuela. Mire, yo creo que todas esas cosas que estamos escuchando forma parte de un libreto que tiene el gobierno. Este tema de 18 aviones que estaría comprando algunos sectores de oposición, la verdad que es solamente, como lo decíamos ayer, en una mente oscura, retorcida, que salen esas ideas. Imagínese usted 18 aviones, ¿dónde se guardan? Imagínese quién le vende 18 aviones. O sea, estas son parte de las locuras con las cuales tenemos que lidiar quienes creemos en un cambio en el país, quienes queremos construir una Venezuela distinta, una Venezuela de progreso, una Venezuela
que le permita a los venezolanos mejorar su calidad de vida. Estos son los típicos trapos rojos, las típicas cortinas de humo para tratar de tapar la difícil situación económica que nosotros estamos viviendo, la situación de la inflación, la situación de la inseguridad. Ayer también presentaban todo un tema de paramilitarismo. Ayer estaba el señor Maduro también hablando de que hay un plan para asesinarlo. Son típicas cosas de un gobierno ilegítimo, débil, un gobierno que no tiene un proyecto para permitirnos a los venezolanos salir adelante. Yo le pido a los venezolanos no distraerse en estas cortinas de humo, en estos trapos rojos. Todo nuestro foco, toda nuestra atención tiene que estar en los problemas, la situación que tienen los profesores universitarios, la situación de la economía, de cómo le vamos a hacer frente a la inflación, cómo este país va a producir para que los productos los consigamos en los abastos, en las bodegas. De eso se trata, ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Ahí tiene que estar puesta nuestra atención. A esta hora también, por ejemplo, había sido convocado el diputado Richard Mardo ante el Tribunal Supremo para la realización de una audiencia. Fue diferida la audiencia. Todo es un proceso de tratar de desgastarnos con una agenda política artificial, con estas cortinas para que el país se pierda el foco, que nosotros perdamos el foco y no pongamos toda nuestra energía y toda nuestra fuerza en los temas del día a día, en la cotidianidad, en lo que tenemos que ocupar nuestro esfuerzo, nuestras ideas, nuestro proyecto. Yo quisiera, bueno, este va a ser un programa que lo vamos a ir sobre la marcha mejorando, fortaleciendo. Le pido excusas, hoy es nuestra primera, yo no soy periodista ni tengo experiencia en este tema de hacer un programa de televisión, un programa además interactivo. Nos pedimos excusas de los errores que podamos cometer, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Sé que van a llegar muchas preguntas, tratar de entrarle a la mayor cantidad de preguntas que podamos. Y bueno, ojalá que esto permita que muchos medios pues venzan esos obstáculos. Yo agradezco a los que hoy están haciendo posible que nuestra voz llegue y ojalá que podamos desde este espacio no solamente desarrollar mecanismos alternos de comunicación, sino además podamos vencer la censura que trata de imponerse en nuestro país. Para nadie es un secreto la compra de medios de comunicación. Detrás de esas compras de medios de comunicación lo que se quiere es invisibilizar a quienes tenemos un pensamiento distinto al gobierno, que no se escuche nuestra voz. Bueno, esto requiere de un esfuerzo importante de todos, de que nosotros podamos multiplicar esta voz, podamos llevarla a las asambleas, podamos llevarlo, a todos los puntos del país, porque es muy importante que se conozca no solamente lo que nosotros pensamos, sino cuál es el camino que tenemos que recorrer para que este país pueda tener un cambio. Nosotros seguimos trabajando por el cambio y todo nuestro esfuerzo estará puesto en que nuestra Venezuela, por eso este programa se llamará Venezuela Somos Todos, que Venezuela sea de todos, pero que Venezuela sea un país próspero de oportunidades, que es el sueño que tenemos todos los venezolanos. Sin más, yo empezaría, bueno, Elvia, empezamos contigo. Y bueno, si hacemos una ronda, la idea, yo no voy a hacer intervenciones tan largas, sino que podamos, porque una hora en internet es bastante tiempo. Una hora en internet es distinto a una hora en televisión, y la idea es que podamos hacer esto bien dinámico, interactivo, y que podamos atender. Jessica, tú vas metiendo preguntas, después que hagas tus preguntas también. Ya hay varias, de hecho. Vas metiendo a través del hashtag, ¿cómo se dice? Es el... Elvia. No, pero a ver, se me fue a mí. La etiqueta. Bueno, fíjense, uno va aprendiendo. La etiqueta Capriles TV, sin el punto. Las personas lo pueden ver a través de capriles.tv. Bueno, gobernador, yo tengo una preocupación que quisiera que comentáramos, que es un evento cotidiano que fue reseñado por la prensa de ayer,
pero que sucedió en Palo Verde la madrugada del sábado y se refiere a un hecho delictivo que implicó el asesinato de 2 personas, 5 heridos. Según la descripción, y me atengo a la versión que publicó el Universal en su edición de ayer, tipo paredón, ¿no? Pero lo que quisiera, gobernador, que comentáramos, que tiene que ver, insisto, con la cotidianidad, es que la Guardia Nacional, según esa versión, despojó a la policía de Sucre del control de esa zona, pero cuando los familiares de los asesinados y los heridos acudieron a la Guardia Nacional a que les ayudara, la respuesta de la Guardia fue que ellos no podían abandonar la carpa y que los funcionarios no tenían saldo para comunicarse con el SICPC. Entonces yo quisiera un poco, porque aquí lo que se configura es este principio del perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Y eso, si lo contrastamos con las versiones que usted decía, guiones de película del gobierno con paramilitares, uno puede inferir dónde está la prioridad del gobierno, y la prioridad del gobierno obviamente no es la seguridad de las personas. Quisiera un comentario al respecto. Sí, yo lo primero que quiero, Elvia, con el tema de la seguridad, el problema de la violencia que nosotros tenemos en Venezuela. Por ejemplo, el señor Maduro decía ayer que había todo un plan para ir contra él. Muestre las pruebas de cuál es el plan. 18 aviones dicen que compraron. ¿Dónde están esos aviones? Muestren una foto, muestren una prueba. Muy grave además el señalamiento a Colombia, se lo volvemos a decir. Aquí se hacen señalamientos irresponsables donde involucran a gobiernos de otros países y vemos mucha pasividad de parte de los gobiernos de otros países en reaccionar frente a eso. ¿Dónde guarda usted 18 aviones? A ver si vienen aquí, a ver si tenemos aquí en el estacionamiento guardado un avión de eso. Yo me vine esta mañana en un avión de eso. Nadie se dio cuenta. Entonces yo creo que frente a estos temas de la violencia, de la inseguridad, el gobierno, todos los actores que estamos involucrados en un tema tan sensible, tiene que ser asumido esto con seriedad, el tema de la violencia. Cada vez que yo veo una declaración del ministro del Interior, siempre tiene un piquete político, partidista. Nosotros hemos dicho, ya hablando desde Miranda, que nosotros, todos los programas de seguridad, nosotros vamos a participar y exigimos además que se nos permita participar. Pero a nosotros nos están utilizando, ahorita se trata de poner, no, que hay unos que son buenos y participan y hay otros que son malos y no participan. Qué casualidad, que el malo que no quiere participar es Capriles. Hemos tenido que tomarle fotos a los funcionarios de la policía de Miranda participando en los planes de seguridad del gobierno nacional para demostrar que nosotros sí participamos, para no permitir que la voz de los politiqueros sea la voz que trascienda, sino que efectivamente nosotros queremos colaborar, queremos ser parte de la solución, no parte del problema. Ahora, el plan de seguridad, ¿cómo se logra, Elvia, un plan de seguridad en el país? La Fuerza Armada puede tener un rol activo. Ahora, ¿cómo se desarrolla eso? Yo te invito, por ejemplo, Elvia, ve tú un grupo de guardias nacionales en la calle. ¿Cuántos de ellos tienen un radio de comunicación? ¿Cuántos de los funcionarios de nuestra Fuerza Armada, que tú los ves desplegados en un punto de control, tienen un radio de comunicación? Si agarran, por ejemplo, los roban a esos funcionarios. Es decir, una banda armada viene y desarma a los funcionarios de la Guardia Nacional o del Ejército, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los desarma. Ellos no tienen cómo comunicarse. Les quitan el celular, porque además tú sabes cómo se comunican, José Luis, tú como medio internacional, tú sabes cómo se comunican los miembros de nuestra Fuerza Armada que están en un punto de control haciéndole frente al problema de la violencia, por sus celulares a través de mensajitos de texto. Porque además no tienen saldo, muchos de ellos no van a gastar el saldo en una llamada telefónica porque no tienen cómo ponerle recursos a su teléfono, pues no tienen la capacidad económica.
Entonces, no puede ser un plan de seguridad una cosa de televisión o un show televisivo que está el ministro Rodríguez Torres, que andaba todos los días con una cámara de televisión y haciéndonos creer que se está ocupando de la seguridad. Y después de varios días de ausencia, ayer salió con un caso de paramilitares y todo un show de una cuestión política. Así nosotros no vamos a resolver, no es con show de televisión que nosotros vamos a resolver el problema de la violencia. Nosotros hemos dicho claramente cómo se resuelve el problema de la violencia. Usted requiere más efectivos policiales, usted requiere más presencia policial en la calle, pero usted tiene que fortalecer la prevención. ¿Qué significa fortalecer la prevención? Usted tiene que recuperar los espacios públicos, usted tiene que iluminar las calles, usted tiene que trabajar organizadamente con la comunidad, usted tiene que hacer trabajo de investigación con el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, el 6CPC, usted tiene que fortalecer la educación, fortalecer el deporte, usted tiene que transformar el modelo económico, usted tiene que ver qué pasa con los tribunales de justicia, usted tiene que ver qué pasa con la fiscalía. Es un plan de seguridad. El plan de seguridad que tiene el gobierno hoy es un show que lanzaron un grupo de efectivos a la calle para hacernos creer que sí hay realmente todo un plan de seguridad. Llevan 20 planes de seguridad y ahí están las cifras. Ahí está la situación, porque esto tiene que ser integral. El programa de seguridad, Elvia, tiene que ser algo integral. ¿Cuántas patrullas tienen? ¿Qué hace la Guardia Nacional, por ejemplo, en un punto, en una carpa? ¿Cuántas patrullas tiene la Guardia Nacional? ¿Dónde está el patrullaje? ¿Cuáles son las rutas de patrullaje? ¿Cuál es la coordinación? ¿Dónde está el teléfono de comunicación? ¿Dónde está el teléfono para que las personas puedan denunciar a las bandas criminales? Ahí está, por ejemplo, la operación Desarme. ¿Cómo se va a desarrollar la operación Desarme? Ya le explicaron al país a quiénes van a desarmar, a los que tienen un porte o van a desarmar a la delincuencia. Decir que usted le va a cambiar una computadora por un arma de fuego es una burla a los venezolanos. ¿Quién va a cambiar un arma de fuego por una computadora? ¿Cuánto cuesta una computadora? ¿Cuánto cuesta un arma de fuego? Entonces, esto tiene que ser parte de un plan integral de seguridad para los venezolanos. ¿Ese plan existe? Yo digo que no. Yo estoy dispuesto a colaborar en un plan de seguridad independientemente de la situación política que podamos tener en este momento, el conflicto político que hay en el país. Por supuesto que estoy dispuesto, absolutamente. No solamente yo estoy dispuesto, sino además de la base del liderazgo, de la voz que yo represento, estamos dispuestos millones de venezolanos. Los venezolanos que son seguidores de esta causa también están dispuestos, porque ese problema nos afecta a todos, el problema de la violencia. Ahora, como están planteadas las cosas, este es un gobierno que es más de lo mismo, estos que están es más de lo mismo, pura televisión, puro show mediático y nada efectivo, nada realmente que permita entrarle al problema estructural de la inseguridad y entrarle realmente a que nosotros podamos tener los venezolanos la sensación de seguridad, porque esa es la clave. La clave es que la gente se sienta segura, no solamente no le pase nada, sino además se sienta segura. Pero eso es, perdón, Elvia, ojalá pudieran ustedes, vayan a una carpa, José Luis, internacionalmente para que se vea. Vayan a una carpa y vean y pregúntele a los guardias nacionales que están allí cuántos tienen radio, cuántos tienen un sistema de comunicación. Más importante tener radio y comunicación que un fusil. Pregúntenlo a quien sabe del tema de seguridad, al que conoce del problema de la inseguridad y cómo hacerle frente al problema de la violencia. Si quieres, vamos contigo. Sí. Dejamos de último a José Luis. Muy bien, primero las damas. Yo quiero tocar un tema político y es que ayer se conoció que para hoy martes se tiene previsto que el Consejo Nacional Electoral convoque formalmente a las elecciones municipales que inicialmente pues habían estado convocadas para el 14 de julio, esto antes de conocerse pues el fallecimiento del presidente Chávez. ¿Cree usted que exista algún motivo más allá técnicamente para que estas elecciones se retrasen hasta diciembre próximo, sabiendo que ya el periodo de los alcaldes terminaron? Y en relación con este tema también hay otras preguntas. Usted ya se había postulado, manifestó su deseo de ser el jefe de campaña de todos los candidatos a la alcaldía por parte de la Mesa de la Unidad
democrática, y también usted dijo que era necesario, y era una propuesta que usted también hacía, de que la MUD fuese a estas elecciones en una tarjeta única. ¿Ustedes ya se han reunido o tienen respuestas sobre estas propuestas que usted ha hecho? Mira, Aniger, así es que se dice tu nombre bien. Aniger, ok. Aniger. Bueno, mira, el tema de las elecciones municipales. Ojo, en democracia, los que creemos en la democracia es pluralidad. La democracia significa que podemos tener debate. De eso se trata la democracia. La democracia no es una sola forma de pensar, ni yo creo que el caudillismo. Yo no pretendo ser un caudillo, ni pretendo que las ideas que uno pueda tener no se discutan, no se debatan en el seno de quienes estamos construyendo una alternativa en el país, quienes estamos en la unidad. Para mí la unidad es algo muy valioso que hemos logrado. Y dentro de la unidad tiene que haber debate. Y nadie puede, ni yo, ni ninguna otra persona. Esto ha sido además un proceso de aprendizaje. Tenemos por qué no dar los debates, sino más bien que podamos enriquecer sobre la base de las distintas opiniones, enriquecer nuestra posición, tener una posición más firme, y cada día yo digo que tenga más fuerza, más apoyo. Sobre las elecciones municipales, hay personas que dicen, por ejemplo, que la lucha que nosotros estamos dando en el tribunal, la lucha que estamos dando de lo que pasó el 14 de abril, deja a un lado y no podría, digamos, nosotros entrarle al tema de las municipales, porque bueno, eso es excluyente. Para mí no son excluyentes. Para mí más bien deben caminar juntos, porque yo no estoy, o quienes estamos en esto, y digo, hablo a título personal, mi lucha no es simplemente por generar un cambio en el gobierno nacional. Yo estoy planteando un cambio, es un cambio en todo el país, es un cambio en las estructuras de poder. Y una parte muy importante de esa estructura de poder son las alcaldías. Yo creo en la descentralización. Yo fui alcalde, hoy soy gobernador. Conozco a detalle qué significa el poder local, qué significa el poder regional. Entonces, los alcaldes tienen vencido su periodo. Y no solamente los alcaldes. Yo creo que nuestro país es el único, probablemente quizás el único en el mundo, donde unos funcionarios que fueron electos se les venció su periodo, se hicieron los locos en el tribunal, en el Consejo Nacional Electoral, y resulta que los concejales van a cumplir un nuevo periodo, o sea, se eligió por 4 años y les dieron un periodo completo de ñapa. O sea, los concejales van a cumplir, fueron electos para 4 años y van a cumplir ya 8 años de haber sido electos. Entonces, todos esos funcionarios tienen su periodo vencido. Entonces, las elecciones no es que se deberían hacer o se van a hacer en diciembre. Es que las elecciones han debido convocarse y haberse realizado hace rato. O sea, esas elecciones no es para hacerlas en diciembre. Esas elecciones estaban previstas que se hicieran en abril. Esas elecciones incluso no se han debido haber realizado en abril, sino se han debido haber realizado el año pasado. Bueno, resulta que el Consejo Nacional Electoral es el que fija el cronograma y todo esto, y las elecciones entonces de abril, dada la situación que conocemos, que se dio una elección nacional, estas quedaron en el aire y ahora van a ser convocadas para el mes de diciembre. ¿Qué quiero yo decirle? Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bueno que estemos ahí, que muchas personas estén.
porque la idea es que yo pueda dar informaciones y para redondear el tema de las elecciones municipales. Nosotros, por supuesto que tenemos que participar en las elecciones municipales, porque el poder local forma parte de los cambios que nosotros tenemos que generar en nuestro país. Muchas personas dirán, ajá, ¿y usted va a ir con ese mismo Consejo Nacional Electoral? Es que precisamente con la participación, con la lucha, es que nosotros podemos vencer los abusos de poder y podemos vencer a esas instituciones que pretenden robarle la voluntad a nuestro pueblo, pero para poder lograr el cambio en esas instituciones y poder generar los cambios es sobre la base de la participación. Y allí es donde ustedes recordarán, porque además hemos conversado y lo recordarán. Mire, el 9 de marzo, muchas de las voces que hoy yo las veo que están tratando de otra vez promover la abstención y promover la no participación, eran las mismas voces. Y por eso yo digo, ojalá que haya una intención realmente de construir un cambio en el país y que nosotros seamos una fuerza mayoritaria en el país, pero una fuerza contundente. Eran las mismas que el 9 de marzo y muchas personas que hoy de repente dicen, bueno, yo no sé, eran los mismos que el 9 de marzo y vale esta crítica constructiva o esta reflexión que decían que el 9 de marzo no había ninguna oportunidad de ganar el 14 de abril. Y el 10 de marzo asumimos la candidatura. Y yo le dije a los venezolanos, con la mayor transparencia, porque esta es una lucha por la verdad, yo les dije a todos, mire, así están las instituciones. Así están las instituciones, el Tribunal Supremo, el CNE, así están los abusos de poder, la utilización de los recursos públicos, así está. Pero sin embargo, frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Luchamos o no luchamos? Frente a la madre que a esta hora tiene a su hijo en una urna que lo está velando cayó producto de la violencia. ¿Qué le digo yo a ella? No vamos a luchar. ¿Qué le digo yo a ella en el municipio, en la comunidad? Usted no tiene derecho a tener un alcalde mejor que el que hoy tiene o una persona comprometida con su seguridad, comprometida con su futuro. Si tiene derecho, entonces nosotros tenemos que entender, y esa fue la lucha que asumimos el 10 de marzo, y fíjese a dónde llegamos el 14 de abril. ¿Qué hubiese pasado si nosotros no participábamos el 14 de abril? ¿Estaríamos hoy dando este debate? ¿Diríamos hoy que somos la mayoría? Diríamos, hoy hubiésemos podido desenmascarar a estas instituciones, que muchos de los que están fuera de Venezuela creen que las instituciones son imparciales, que el CNE es una maravilla, que el CNE hace una auditoría transparente, que el tribunal es... Yo creo que no. Entonces, nosotros tenemos que de una vez por todas entender, no puede ser que cada vez que viene un proceso electoral, nosotros otra vez volvemos a abrir un debate sobre si se lucha o no se lucha. Se tiene que luchar cada día más y cada día más tiene que ser mayor nuestra fuerza, porque además yo quiero ahí decirles responsablemente, nosotros tenemos que tener en este país un piso de gobernabilidad y ese piso de gobernabilidad nos lo da tener alcaldes, gobernadores, diputados en la Asamblea Nacional. Nosotros no podemos ver esto, simplemente vernos el ombligo. El primer afectado en el 14 de abril soy yo, pero yo no puedo, como dicen, no podemos nosotros quedarnos allí. El país sigue después del 14 de abril, el país no se acabó el 14 de abril. El 14 de abril lo que estamos es nosotros pudimos desenmascarar muchas cosas. Ya hoy sabemos, por ejemplo, dónde están los muertos en el registro electoral. Ese trabajo no se había hecho. Cada proceso electoral ha sido un aprendizaje para quienes estamos construyendo. Hoy estamos mejor que lo que estábamos antes y así tiene que seguir. Nosotros tenemos que entender que no es de hoy para mañana y aquí hay que hablarle con transparencia a la gente. Hay que poner claramente cuáles son los tiempos. Hay personas que quieren que esto se resuelva en las próximas 2 horas. Nosotros tenemos que resolver esto para el futuro y eso tenemos que construirlo paso a paso, con un piso sólido. Entonces, por supuesto que hay que participar en las elecciones, en todos los procesos electorales, que son procesos electorales que tienen que darse, porque esto no es un capricho, las elecciones municipales. Las elecciones municipales se han debido dar hace rato. Sobre la jefatura de campaña, yo estoy aquí para ayudar a todos los que están construyendo la alternativa y le pido a los venezolanos que nos ayuden, que nos den un voto de confianza. No puede ser que haya un voto de confianza un día, se ha hecho todo un esfuerzo, entonces, si yo no tengo el resultado que quiero,
o si no hacen lo que yo quiero, entonces yo no lucho. Porque nosotros tenemos que entender que la participación tiene que ser más allá de simplemente ir a votar. Hay que organizarse en la comunidad, hay que organizar los comandos familiares, hay que organizarnos frente a los problemas que estamos viviendo los venezolanos, hay que organizar lo social, hay que organizar la lucha frente al gobierno. Ahí están los universitarios, los trabajadores universitarios. Por ejemplo, ahí se suman los estudiantes. ¿Quién acompaña? Todos los venezolanos tenemos que acompañar el fortalecimiento de la educación. Entonces, la lucha tiene que ser activa, la participación tiene que ser activa. Esa es nuestra visión. Hay personas que pueden no compartirla, pero yo pido a los que tengan opiniones, háganlo con propuestas, demos un debate sobre la base de propuestas, no de destruir lo que tanto nos ha costado de construir. Gobernador. Vamos contigo, Jessica. Bueno, le comento varias informaciones que se generan con el hashtag CaprilesTV. Es reiterada la pregunta que realizan sobre el Tribunal Supremo de Justicia, sobre la impugnación. Mucha gente se pregunta cuánto tiempo más habrá que esperar. Es decir, si el tribunal se tarda un año en responder la impugnación de las elecciones del pasado 14 de abril, ¿qué va a hacer Enrique Capriles Radonsky? ¿Qué otros pasos? ¿Hasta cuándo hay que esperar para acudir a otra audiencia si el Tribunal Supremo de Justicia pues no termina de dar una respuesta? Porque ya el viernes que viene se cumplen 3 meses de las elecciones presidenciales en las que usted, bueno, pues dice que ganó y todavía no se demuestra, no hay impugnación. Y otra de las preguntas recurrentes en el Twitter es con el segundo audio. Dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo han mostrado? ¿Qué es lo que le están editando que tarda tanto? Si de verdad existe, no existe. Si puede darle respuesta entonces a estas personas. Mira, Jessica y todas las personas que nos ven, sobre el tema de la impugnación, y por cierto, no fue F, José Luis, pero vi una noticia en AP que hablaba sobre la auditoría del Consejo Nacional Electoral. Importante recordarle a los venezolanos y al mundo que esa auditoría que terminó haciendo el Consejo Nacional Electoral es una auditoría que es, digamos, una farsa, porque lo que hicieron fue contar papeletas y comparar papeletas con acta de escrutinio. Lógicamente, no hay que ser ningún experto en tecnología ni experto electoral. Obviamente, la máquina que emite la papeleta y emite el acta de escrutinio, el resultado va a ser el mismo. El gran tema de la auditoría, y es importante recordarlo, sobre todo al mundo, porque el CNE probablemente vaya a tratar de hacer creer al país nuevamente, que es que no, que se hizo un proceso de auditoría, o van a tratar de decir internacionalmente, no, que se hizo una auditoría y el 100% coincide. Esa auditoría, la clave de ella era la revisión de los cuadernos de votación, porque el cuaderno de votación es el instrumento que personaliza el voto, donde usted marca la huella y donde usted firma. Eso es importante recordarlo, eso no se revisó. Allí, por ejemplo, si usted quiere saber si un muerto votó y usted sabe en qué mesa aparece activo esa persona que falleció, aparece activo en esa mesa, ¿cómo sabe usted? Si usted va y abre la caja, usted no sabe si ese muerto votó. Si usted va y busca el acta de escrutinio, usted no lo sabe. Usted tiene que ir al cuaderno de votación. Usted sabe el nombre, usted sabe el apellido, usted sabe la cédula, usted lo busca allí en el cuaderno de votación y usted verá si está en blanco o si alguien puso su huella y firmó. Incluso hubo una rectora que dijo sorprendentemente, me refiero, o sea, imagínense la gravedad de lo que dice, que aquí nadie tiene que escandalizarse si votaron algunos muertos. Por favor, ¿cómo no se va a escandalizar? Es que el que haya votado un muerto es un escándalo. En cualquier país del mundo que voten muertos es un escándalo. Ahora, todo eso, todas esas declaraciones que buscan, bueno, seguir tratando de que quienes estamos construyendo una alternativa en el país, bueno, digamos que no vale la pena participar o no vale la pena ir a procesos electorales y que ellos se queden con el coroto y bueno, y tengan el 80%, se dan las elecciones, nadie lucha, nadie hace nada, estamos en la pasividad y entonces no logramos vencer precisamente los abusos de poder y las distorsiones que hay. Entonces, hoy nosotros, esa auditoría que se pidió era sobre la base de los cuadernos de votación.
eso no se logró. Eso se le dijo a los presidentes de UNASUR, eso se le dijo a los venezolanos, que se iba a hacer una auditoría. Y esa auditoría no se hizo. Como esa auditoría no se hizo, no se pudo conocer la verdad de lo que nosotros hemos denunciado. No fuimos al Tribunal Supremo. Y estamos, Jessica, ya los lapsos en el Tribunal Supremo se vencieron todos. Bueno, una justicia que no da respuesta, entonces no es justicia. La justicia tiene que ser en los tiempos que están establecidos en las leyes. Estamos hablando además de la impugnación de un proceso electoral presidencial. Ahora, esta tardanza, toda esta demora, ¿qué abona? El terreno sigue abonando el terreno de la ilegitimidad. Si el Tribunal Supremo se están haciendo los locos, creen que bueno, vamos a dejarlo ahí a que eso se enfríe, eso no resuelve la crisis política del país. Ellos tienen la posibilidad de resolver la crisis política. Ahora, ¿a qué intereses responden los señores magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? Ellos responden a los intereses de las leyes, de la Constitución, o responden a un interés partidista. Bueno, ahí tienen una prueba. Si responden a un interés de la justicia, ese recurso debía haber sido admitido. Hay dos recursos que están allí. Uno que habla de la totalidad del proceso y otro que habla sobre la base de más de 5.000 mesas, que es una impugnación sobre esas mesas específicas. ¿Qué debería haberse hecho ya? Haberse admitido el recurso, haberse adelantado un juicio, permitir que el país conozca las pruebas. El que no la debe no la teme. Si usted tiene la verdad de su lado, usted no debe ir y caminar con esa verdad a cualquier parte. Si el Consejo Nacional Electoral defiende tanto la transparencia del proceso, ¿por qué no le muestran los cuadernos al país? ¿Por qué no los muestran a los venezolanos los cuadernos, por ejemplo, donde hay muertos que aparecen activos en el registro electoral y donde nosotros decimos que ahí hubo personas que votaron, que son personas que no están vivas y aparecen votando? ¿Por qué no nos permiten revisar eso? Bueno, esa es la gran interrogante. Ahora, el gobierno o el tribunal no da respuesta, ¿resuelve con eso la crisis política? ¿Resuelve con eso su problema de legitimidad? No lo resuelve. ¿Qué va a pasar en el futuro? Si el Tribunal Supremo no da respuesta, enfría esto, seguirá agravándose la crisis política que tiene este gobierno, sumado a la crisis económica. ¿Qué va a producir? Este gobierno va a terminar claudicando. Tenemos nosotros que hacer que este gobierno, cambiar a este gobierno con los mecanismos que están en la Constitución. Este gobierno nosotros tenemos que cambiar el gobierno con lo que dice la Constitución, porque nuestra lucha es pacífica, democrática, constitucional. No son atajos, no llegamos hasta acá ni con atajos, ni con creando cosas artificiales, sino entendiendo que hay que luchar, que hay que organizarse, que hay que hacer una fuerza lo suficientemente grande que pueda derrotar a los abusos de poder y el uso del Estado. Si el Tribunal Supremo da una respuesta y la respuesta es negarle la posibilidad a los venezolanos de conocer la verdad, que exista justicia, nosotros tenemos el derecho de llevar el caso a las instancias internacionales. ¿Cuánto tarda esto? Esto va a ser de hoy para mañana. Ya nosotros desde el primer momento hemos dicho que esto no es una lucha de hoy para mañana, que esto es una lucha de esperar la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia. Es que ya los plazos están, eso no es un plazo que yo me pongo, Jessica, ese es un plazo que está en las leyes. O sea, ese es un plazo, ellos ya se llevaron por delante el plazo. ¿Cuándo se pudiera entonces acudir a otra instancia? ¿Perdón? ¿Cuándo se pudiera entonces acudir Hay a que otra esperar, instancia? hay que agotar la instancia interna. Eso es parte de las cosas que habría que revisar, digo yo, frente a lo que es el funcionamiento de estas instancias internacionales, que hay que esperar que se agote la instancia interna para poder ir a la instancia internacional. Ahora, eso no significa que mientras nosotros estamos dando esa lucha, nos sentamos, nos quedamos parados y el país no está pasando más nada. Nosotros tenemos que entender que eso es un elemento de toda la lucha que nosotros tenemos. ¿Para qué nosotros queríamos llegar a Miraflores? ¿Para qué nosotros participamos en las elecciones y nuestro pueblo votó por un cambio? Nuestro pueblo no votó por un cambio simplemente para poner una persona distinta en Miraflores,
si no es para que temas, por ejemplo, como el que dice Elvia, preguntaba Elvia, la inseguridad tenga solución, o problemas como el desabastecimiento tenga solución, o el problema tan grave de la inflación. Nosotros hemos tenido el mes pasado, Venezuela ha tenido la inflación más alta del mundo. Ya en lo que va de año, en 5 meses del año, ya llegamos a la inflación de todo el año 2012. En un mes de inflación de nuestro país, superamos, bueno, la inflación de la mayor parte de los países de nuestra América Latina. Entonces, ese es el gran objetivo. Entonces, nosotros no podemos quedarnos simplemente en lo político o quedarnos simplemente en esa lucha que estamos dando. Eso es una lucha que la estamos dando, pero que hay que acompañarla de otras luchas, porque la vida sigue y el país sigue. Y nosotros no podemos sentarnos a esperar a ver si el tribunal nos dice algo. Nosotros tenemos que acompañar cada lucha que tiene nuestro pueblo todos los días sobre la base de un problema. Y eso que está pasando, Jessica, al final, ¿qué nos va a permitir? Todos los abusos de poder, que el Tribunal Supremo se haga la vista gorda, que aquí que aquí las instituciones no dan respuesta, que sigan comprando medios, todo eso, ¿qué nos va a permitir? ¿A qué terreno abona eso? A que la fuerza que nosotros estamos construyendo cada día crezca más. Porque nosotros vamos a tener en el 2015, por ejemplo, elecciones de Asamblea Nacional. Nosotros tenemos que ganar la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos que construir en el país un cambio que sea en todas las instancias de poder. Que nosotros podamos tener el día de mañana un Tribunal Supremo independiente, imparcial, que funcione. ¿Cómo se logra eso? Teniendo una Asamblea Nacional donde usted tenga la mayoría comprometida con eso, teniendo alcaldes, gobernadores. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, el 16 de diciembre. ¿Cuál hubiese sido? Y además yo quiero hablar claro aquí. Como están las cosas hoy, nosotros tenemos que entender, yo se lo he dicho a muchas personas, los poderes que están secuestrados por un partido no van a hacer concesiones. Nosotros tenemos que tener claro eso. Nosotros tenemos que entender que para poder ganar aquí un proceso electoral, que nuestra lucha además que nosotros hemos elegido es democrática. Si hay otros que tienen otros planes, otros proyectos, bueno, que los presenten a ver si la mayoría del país los quiere acompañar. Pero mi lucha es democrática. Yo quiero construir sobre la base democrática, sobre la democracia, yo quiero construir un cambio en el país. Que la democracia funcione. Para poder vencer, nosotros tenemos que tener más gente. Yo no perdí las elecciones, me refiero, no pudieron arrebatarnos las elecciones a mí, por ejemplo, en la gobernación de Miranda el 16 de diciembre, porque la diferencia fue tan grande que con las triquiñuelas y las trampitas no pudieron quitarnos el resultado electoral. Como el resultado electoral del 14 de abril fue un resultado de unos puntos de diferencia, de acuerdo a lo que es nuestra visión del proceso, de acuerdo a la verdad que nosotros decimos que nos asiste, si nosotros tuviéramos más fuerza, no hay forma de que nos quiten la elección. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, terminar de asumir, que la fuerza nuestra tiene que ser más grande cada día para que no exista forma que los enchufados, como los llama nuestro pueblo, puedan quitarnos la elección, puedan arrebatar el poder. Esa tiene que ser la lucha, y esa no es una lucha fácil ni sencilla, ni puede ser una lucha cómoda. Es una lucha de todos los días para que esta fuerza, sobre la base de esos abusos de poder, cada día sea más grande. Perdón, José Luis, vamos contigo. ¿Tenemos problemas de audio? No, el segundo audio. El segundo audio. Ya yo decía, el segundo audio. Mire, para dejarle clarito eso, yo creo que hay muchas interrogantes sobre ese tema. Bastante preguntan por eso. El segundo audio. Primero, estos audios han sido de conocimiento público para que, sobre todo, nuestro pueblo, que es seguidor de ese partido político, vea la corrupción que hay en este gobierno. La escuche de sus propios voceros. Ese audio que salió a la luz pública es de una gravedad que, bueno, ¿qué fue lo que hicieron?
echarle tierrita. Ahí hay denuncias de corrupción, ahí hay denuncias de golpe de Estado, ahí hay denuncias muy graves del seno del propio gobierno, por uno de los voceros que hasta hace nada era de los voceros más calificados por ese partido político, que estuvo años allí con una vocería, que incluso era reconocido por el propio presidente Chávez como una voz del oficialismo, connotada, respetada. Bueno, ahí está. ¿Qué hicieron? Tratar de echarle tierrita. Ese audio, no es que alguien aquí de este lado dividió los audios. Ese audio llegó y ese audio, tal cual como llegó, nuestros diputados lo hicieron de conocimiento del público, por la gravedad de las cosas que están allí contenidas. ¿Qué debería pasar? Investigarse, determinar responsable. Ahí hay denuncias de corrupción, por ejemplo. Entonces, ¿qué pensará, por ejemplo, nuestro pueblo seguidor de ese partido político? Ahí están todas las cosas que se dicen. El segundo audio, de acuerdo a la información que dio la persona que entregó el primer audio, es que hay un segundo audio. Ese segundo audio, por seguridad a la persona que, digamos, que lo ha entregado, ese segundo audio, la persona dio informaciones, que algunas de esas informaciones ustedes las han podido ver reflejadas en algunos medios, pero ese segundo audio, digamos, la persona que está en proceso o que fue la persona que entregó el primer audio, ese segundo audio ya está en poder y se está en el proceso, bueno, de verificación de todo lo que tiene que hacerse, porque yo creo que cosas tan graves como esas tienen que ser revisadas y bien revisadas antes de hacerlas de conocimiento público. Ahora, no centremos los problemas del país o la atención del país sobre esos temas. Esos audios lo que hacen es confirmar la corrupción, las vagabunderías que hay en el gobierno. Pero con audios no resolvemos ni el problema de la escasez, ni el problema del desabastecimiento, ni los problemas que vivimos los venezolanos. Ni con audios se van a dar cambios en el país. Eso es importante para que nuestro pueblo, que algunos que todavía creen en ese partido, se den cuenta que nuestro país no tiene futuro con ese partido, ni mucho menos con los que están gobernando este país. Déjelo allí. Y después una gran presión para que los venezolanos que creen en el gobierno, se den cuenta que las instituciones no funcionan y que el país tiene que cambiar sus instituciones. Esa es la finalidad. Pero no, que la gente no empiece a hacerse ideas que es que con un audio mañana vamos a tener elecciones, mañana no. Lo que está produciendo toda esta información que nosotros estamos viendo es que las personas se den cuenta, los que confían en ese partido político, que eso es un partido de corrupción, que ahí lo que hay es un grupo de corruptos repartiéndose un botín, y ese botín lamentablemente son los recursos de los venezolanos. Entonces, ese es el impacto que tiene ese audio. Sí, gobernador. Yo quería preguntarle sobre la situación que se ha generado entre Colombia y Venezuela después de su viaje, de su visita al presidente Santos. Yo no sé si la sensación que le queda es de haber salido beneficiado o haber salido perjudicado de toda esta controversia que se ha generado entre los dos países, de este aumento de la tensión, si de alguna manera ha visto alterada su estrategia de viajes al exterior, si le ha hecho replantearse algún punto. Le comento porque en algún momento se habló de un viaje a Perú que finalmente no se produjo para ver al presidente Humala. Y voy a aprovechar también para preguntarle, porque ya estamos cerca del final, parece que la semana que viene el Papa Francisco tiene una semana muy venezolana, parece que va a recibir al presidente Maduro
y también al menos el cardenal Manberti y en audiencia general él mismo va a recibir a varios diputados opositores. Incluso se habló de la posibilidad de que usted fuera al Vaticano. Yo no sé qué hay de cierto en que usted pueda visitar al Papa, no sé cómo ve usted esa entrada del Papa Francisco en la situación venezolana y si en su opinión puede tener algún tipo de rol, de papel en este momento. Sí, gracias, José Luis. Bueno, mira, yo creo que el gobierno venezolano, con toda esta situación de pelea artificial con el gobierno colombiano, el señor Maduro y su combo, lo que han hecho es el ridículo, no solamente el ridículo hacia lo interno, sino el ridículo hacia afuera. Pareciera que eso es como una práctica ya común de este gobierno, de estar haciendo el ridículo permanentemente. Ojalá, bueno, ojalá uno se pregunta a veces, una persona que pasó tantos años en la Cancillería, por lo visto no le quedó nada del manejo diplomático ni el manejo de las relaciones internacionales, o le quedó lo malo, que es pretender manejar las relaciones internacionales sobre la base del chantaje o la amenaza o la compra. Mira, mi viaje a Colombia, el señor Maduro sabía de ese encuentro días antes de... Yo llegué un día miércoles y ya el fin de semana él sabía que yo iba a tener una reunión de carácter privado con el presidente Santos. O sea que para el gobierno venezolano no fue una sorpresa. Y fíjate todo el show que después montaron. ¿Qué creo que hay yo, qué pienso que hay detrás de toda esta situación? Hoy que convocaron un Consejo de Estado, que eso no es un Consejo de Estado nada, eso es una reunión del PSUV en Miraflores, reducida. Porque aquí no funciona nada de Consejo de Estado. Porque es que aquí no hay, aquí el Estado y el partido lo han mezclado. Entonces creen que el partido es el Estado y los que están en el Estado, entonces dicen que, bueno, o sea, ahí hay una mezcla, ¿no? Por eso aquí no hay un gobierno que gobierne para todos los venezolanos. Aquí hay un gobierno sobre la base de un proceso electoral cuestionado que continúa dividiendo a los venezolanos y que pretende sobre la realidad de su partido gobernar a Venezuela. Pero volviendo al punto, yo creo que esto es algo absolutamente artificial, forma parte así como lo de los aviones. Imagínate decir que se compraron 18 aviones. ¿Cuánto dinero requiere usted para comprar 18 aviones? ¿Dónde esconde usted 18 aviones? ¿En qué estacionamiento cabe un avión? ¿O en qué casa puede usted guardar un avión? Por ahí estaban sacando los aviones. Eran aviones todos de estos de juguetes que venden en una juguetería. Esos son los aviones que se compraron. En una base. Colombia, en una base. En una base, imagínese usted. Entonces, yo creo, José Luis, que toda esta situación con Colombia y el Consejo de Estado y todo es algo absolutamente artificial para tapar el problema de la inflación, para tapar el problema de la inseguridad, para tapar el desgobierno que hay en este país. Además, nosotros no sabemos quién gobierna Venezuela. Ahí tienes tú el presidente de la Asamblea Nacional. Tú no sabes si es el presidente de la Asamblea Nacional o es Maduro. Fíjate, una visita internacional del presidente de la Asamblea Nacional como que fuera un jefe de Estado. Debe ser que entonces uno se cela con el otro o uno tiene que darle espacio al otro. Entonces otro más por ahí también. Entonces tú no sabes realmente quién gobierna Venezuela, quién es el que toma las decisiones. Si es un partido, si es desde Cuba. Pero yo creo en el punto de Colombia que es toda una cuestión artificial
para tratar de tapar la cantidad de problemas, la cotidianidad que vivimos los venezolanos, las dificultades que vivimos los venezolanos. Porque ¿cuántas veces no ha sido recibido, por ejemplo, un líder de oposición en Venezuela en estos años? En Colombia, ¿cuántas veces no se ha recibido en Colombia un líder de oposición? Por ejemplo, gobernaba Aznar en España y probablemente Felipe González, probablemente Rodríguez Zapatero, fueron recibidos en Colombia por el presidente de Colombia. Allá, ¿cuántas veces la señora Córdoba no ha sido recibida en Venezuela, siendo líder o digamos una persona de oposición al gobierno colombiano? Esto es algo artificial completamente. No puede el gobierno venezolano pretender chantajear a otro gobierno y decirle a un presidente de otro país a quién recibe, a quién no recibe. Eso es inaceptable. Entonces, ¿por qué hacen toda esta laraca? Sí puede ser probablemente, José Luis, para tratar de frenar que nosotros vayamos a otros países, seamos recibidos por los gobiernos de otros países, montar toda una laraca, toda como un muchacho llorón. Entonces, para evitar que, haciendo el ridículo, pues, esa ha sido la realidad. Ahora, la voz nuestra va a seguir recorriendo otros países, sí. Vamos a reunirnos con los gobiernos de otros países, ya veremos. Pero vamos a continuar haciendo visitas internacionales, sí. Porque en el mundo que hoy vivimos es muy importante que la voz nuestra pueda escucharse en otros países para tener relaciones con otros países, para conversar con la prensa de otros países, para conversar con las personas de otros países, para que sepan cuál es la realidad que estamos nosotros viviendo en Venezuela, porque no podemos aislarnos. Eso lo vamos a continuar haciendo. Sobre el tema del Papa Francisco, bueno, yo voy a enviar una carta al Papa Francisco para que el Papa Francisco sepa perfectamente, cuando el señor Maduro vaya a tener la audiencia con él, sepa perfectamente con quién se está reuniendo. Tenga detalle, el Papa Francisco tenga detalle, su santidad, la situación de Venezuela. Ahora, el Papa Francisco también va a tener una audiencia con diputados, como tú bien lo decías. Si nosotros vamos a pedir una audiencia con el Papa Francisco, bueno, no está previsto en este momento. Allí van los diputados de la unidad a hacer planteamientos al Papa, para pedirle al Papa sobre todo la intermediación que la Iglesia pueda solicitar todo lo que tiene que ver con los presos políticos, las personas que están privadas de su libertad por razones políticas, se les pueda dar la libertad, que pueda existir justicia, pero son muchos temas. Yo voy a enviar una carta, eso sí lo voy a hacer. Estoy preparando una carta para enviársela a su santidad, para que su santidad tenga conocimiento. Para que la reciba antes de que llegue el presidente Maduro. Antes de que vaya Maduro, sin duda alguna, para que sepa perfectamente la persona que tiene frente, que no representa a la mayoría de los venezolanos, que está en el ejercicio de la presidencia sobre unas elecciones que están cuestionadas, sobre la base de un proceso electoral que tiene pruebas de que no fue transparente. Es importante que su santidad sepa eso, lo debe saber, pero igual es nuestra responsabilidad informárselo. Yo sí quiero reiterarle a los venezolanos, y tú me preguntas, ¿usted va a pedir audiencia? La lucha es interna. Lo internacional es muy importante porque vivimos un mundo globalizado
Hoy por hoy, digamos, dependemos mucho además de nuestras relaciones. Hoy un país como el nuestro, que importa prácticamente todo, es muy importante que el mundo sepa lo que estamos viviendo aquí desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista para que se activen los mecanismos que se tienen que activar. Me refiero de respeto a los principios democráticos, de todo. Pero nosotros estamos claros que desde afuera no nos van a resolver los problemas. Los problemas los tenemos que resolver nosotros los venezolanos. Gobernador, quisiera para redondear un poco la agenda de análisis internacional. ¿Qué opinión tiene usted sobre el acercamiento del canciller Jagua con el secretario John Kerry? Llama la atención que al tiempo que se pelea con Colombia se amista con Estados Unidos. O sea, llama un poco la atención. Quisiera un poco su comentario. Bueno, esos son parte de las contradicciones de este gobierno, ¿no? Para mí, Elvia, es que aquí se están bajando los pantalones el gobierno con cualquiera que tengan desde el punto de vista internacional, porque el gobierno está desesperado de tomarse fotos fuera, de comprar legitimidad fuera, de, digamos, de tener apoyo desde afuera. Entonces, bueno, ahí está la realidad. Tanta laraca que hicieron, tanto que hablaron, y bueno, ahí está, como dicen, la mirada, la foto dice mucho, basta ver la foto para sacar las conclusiones, ¿no? Quizás los enchufados también querrán ir a, no sé, a Disney World, estarán buscando que les den la visa, porque ellos hablan mucho en contra de los Estados Unidos, pero les encanta ir a los Estados Unidos, les encanta. O sea, ustedes averigüen a ver y ustedes verán todas digamos, las realidades, que son muy distintas las cosas que hacen a las cosas que dicen. Yo creo que eso forma parte, y yo le digo siempre a la gente, el gobierno está buscando cómo, y no solamente en el caso de los Estados Unidos, van a ir a España, van a ir a Italia, van a ir a Portugal, van a ir a Rusia, van a ir a otros países tratando de comprar afuera la legitimidad que no tienen dentro, tratar de hacerle creer, digamos, al mundo que este es un gobierno legítimo, que es un gobierno que está arropado de la legitimidad y que eso lo da una foto de la relación internacional. Para mí la legitimidad no se compra, para mí la legitimidad se alcanza sobre la base de la transparencia, sobre la base de la verdad. Y la sombra de ilegitimidad, vayan y se tomen fotos, le acompaña a cada sitio que va. ¿Cómo se acaba con la ilegitimidad? Sobre la base de un proceso electoral transparente, sobre la base de unas elecciones que no sean, digamos, donde no existan triquiñuelas, donde no existan abusos, sobre la base de un proceso electoral democrático, claramente democrático, como tiene que ser. Yo le diría a las personas no ponerle atención a esos temas, sino volver a los temas que nos tienen que ocupar, que son los problemas que vivimos los venezolanos todos los días. ¿Alguna otra pregunta para ir? Antes de despedirnos, que ya nos están haciendo Y señas. no vimos casi... Los Twitter, bueno, básicamente las dos preguntas que le hice, muchos comentarios que hacen, hay mucha gente que dicen que confían en usted, pero que lo ven que se ha apagado un poco, que si continúa en la lucha, pero bueno, ya durante la entrevista ha contestado varias de las interrogantes que se presentaron el día de hoy. Antes de irnos, gobernador, quería decirle qué marcador deja para hoy entre Uruguay y Venezuela. Oye, esa es la pregunta más difícil. Tuve la oportunidad además, y por supuesto que esperemos que hoy sea un triunfo, queremos ganarles a España, ¿no? Pero eso será en el Mundial. Pero yo aspiro, por supuesto, que tengamos hoy un triunfo contundente. Hoy es un partido muy importante. Tuve la suerte de encontrarme con la Vinotinto y conversar con muchos de nuestros jugadores de regreso de Bogotá a Venezuela. Y tuve la oportunidad de ver a César y, bueno, conversar y desearle, pues, las mejores energías
a toda nuestra selección. Eso para todos los venezolanos es un sueño que tenemos que tener fe en que lo vamos a alcanzar. Y bueno, esperamos hoy ganarle a Uruguay, ¿no? Esperamos hoy ganar y bueno, seguir. Estamos ahí a puntico. Y yo, bueno, no sé, no sé cuántos goles. Lo importante es ganar, así sea por un gol. Lo importante es ganar. Hoy es un juego importantísimo. Sé que todo nuestro país me están diciendo que nosotros vamos a retransmitir esta entrevista a las 6:30 de la tarde, igualito por Capriles.tv. A las 6:30 de la tarde por Capriles.tv vamos a retransmitir este espacio. Y bueno, desearles, por supuesto, a nuestra Vinotinto el triunfo. Mire, para ir finalizando, yo espero revisar todos los mensajes que han llegado y sin duda alguna ir sobre la marcha respondiendo muchas interrogantes. La idea de este espacio, como lo dijimos al principio, es que nosotros podamos tocar muchos temas de índole nacional, compartir con algunos periodistas. La próxima semana vamos a ir cambiando, no vendrán siempre las mismas personas, me refiero los mismos periodistas, la idea es que podamos ir alternando los medios. Agradecerle a todos los medios que me permitan, a los medios libres, a los que no se están dejando censurar, a los periodistas que no se dejan coartar el ejercicio de esa profesión tan importante para nosotros como es la información, el estar informado, que los periodistas puedan informarnos libremente, que nuestro país pueda ser un país donde la información llegue al minuto, que no sea editada la información y después transmitida de acuerdo al interés que tenga alguna persona que tiene otros intereses. Yo quiero, pues bueno, que esta sea una ventana donde podamos tocar e informar. Esto no deja a un lado, para mí, ni el contacto directo, ni ir a los estados, ni hacer las asambleas que tengamos que hacer en la calle, ni las actividades de calle. No son excluyentes. La lucha está integrada de muchas cosas. Hay una lucha en el tribunal, hay una lucha en la calle, hay una lucha de los gremios, hay una lucha de los trabajadores, hay una lucha de los educadores, hay una lucha de los que queremos que en este país exista un cambio. Esto es una ventana más para poder tener un mecanismo de comunicación, de poder llegarle a más personas. Pero el trabajo tenemos que hacerlo todos los días. El trabajo no es ponernos detrás de un escritorio, esa no es nuestra forma de hacer la política y hablar a través de una cámara, sino el trabajo es estar todos los días en la calle, fortaleciendo la organización popular, fortaleciendo los comandos familiares, fortaleciendo todo lo que hemos podido lograr. Mire hasta dónde hemos llegado. Si esa fuerza cada día se multiplica, cada día crece más, fíjese a dónde vamos a llegar. Vamos a llegar a ser no solamente gobierno, sino tener un país de cambio, un país que sea distinto para los venezolanos, que usted a esta hora no se esté preguntando dónde va a conseguir el producto tal o cual, sino que usted tenga un país donde existan muchos productos. Yo estaba viendo, por ejemplo, y con esto para ir terminando, todos los créditos adicionales que se han aprobado. Fíjate tú, José Luis, un país que tiene las reservas de petróleo más importantes del planeta. Fíjate, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, aprobados, crédito adicional, el país que tiene las reservas de petróleo más importantes del planeta, un país que tiene hierro, oro, posibilidad de desarrollar el turismo, tierra, más de 30 millones de hectáreas de tierra productiva para ser un país que produzca todos los alimentos que necesitamos los venezolanos para vivir, un país que tiene reservas de agua dulce como pocos en el planeta, un país que tiene una fuerza joven, más de 7 millones de jóvenes, un país que tiene todos los recursos que sabemos que tiene nuestra Venezuela. Crédito adicional de mayo para el Ministerio de Comercio, 513 millones de bolívares fuertes para cubrir déficit, papel higiénico, toalla sanitaria, crema dental, pañales desechables, jabón de tocador. Increíble que nosotros tengamos que estar importando el papel higiénico, las toallas sanitarias,
crema dental, pañales desechables y jabón de tocador. El país que tiene las reservas de petróleo más importantes del planeta. Esta es la realidad que nosotros queremos cambiar. Para esto estamos trabajando nosotros, para lograr el cambio de un país donde produzca todo. No lo vamos a poder tener con este gobierno. Ahora, ese cambio, ¿cómo lo construimos? Sobre la base de la organización, sobre la base de ser activos, no ser pasivos, sobre la base de una lucha democrática, además, porque queremos que sea democráticamente. Nosotros no queremos un golpe de Estado en el país. Lo peor que le pudiera pasar a nuestro país es que exista un golpe de Estado. Que aquí venga alguien por la vía de la fuerza a querer imponerse. Nosotros tenemos que construir una fuerza democrática lo suficientemente grande que los enchufados no puedan hacer trampa. Que no exista por parte de los enchufados ninguna posibilidad de torcer la voluntad popular. Y que eso obliga a las instituciones, o cambian o vendrá el cambio. O se revisan o el pueblo hará que se revisen. Esa es la realidad que está planteada en el país. Y hay que ver todo lo que hemos logrado cuando nos hemos propuesto participar. Entonces no podemos ir hacia atrás, tenemos que ir hacia adelante. Así que bueno, les agradezco a todos el haberme acompañado en esta primera experiencia. Espero que la segunda sea mejor, iremos aprendiendo, iremos fortaleciendo la forma de interactuar y bueno, agradecerle. Bueno, nosotros, la idea es que las personas puedan conocer la información. ¿Cómo lo vamos a hacer? No importa. Si lo hacemos en la calle, lo hacemos montados en los aviones, de repente lo hacemos el próximo, lo podemos hacer montado en el avión de transmisión satelital. Montamos un satélite en el avión, en esos aviones, nos venimos de Colombia en el avión. Yo le digo al gobierno, la próxima vez voy a revisar lo de José Luis, a ver si le pedimos una audiencia al Papa y entonces no nos vamos a ir en Iberia, sino nos vamos a ir, vamos a pedir que uno de esos aviones de Colombia nos venga a buscar aquí a Venezuela y nos vamos en el avión, deben ser unos aviones muy grandes, ¿no? Son unos aviones que van a invadir, deben ser unos aviones muy grandes, entonces sería bueno si nos vienen a buscar a Venezuela y desde aquí, es más, podemos llevar a más personas, desde aquí nos vamos directo a Roma y aterrizamos allá en Roma para la audiencia con el Papa. Si quiere le prestamos a Maduro, le prestamos alguno de esos aviones para que vaya a Roma a la audiencia con el Papa, se lo ponemos a la orden. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han estado conectadas, a todos los que hoy pues nos han facilitado esta ventana. Esperamos seguir creciendo y que nuestra voz llegue en vivo a los venezolanos sobre temas que yo sé que preocupan y atañen a todos. Muchísimas gracias. Mañana vamos a estar en nuestros valles del Tuy. Continuamos trabajando y que, bueno, que lo que queda es seguir fortaleciendo este camino que hemos construido juntos y que juntos es que podemos salir adelante. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias y gracias nuevamente a ustedes.